Bueno, pues chicos, vamos a continuar con el desarrollo del segundo problema según su diapositiva que se encuentra en la plataforma. A ver, según el problema nos indica que en ese depósito, ¿no? En ese reactor, se acumula el dióxido de carbono más el hidrógeno, ambos gases, y nos va a generar el monóxido de carbono más el agua. Esto va a representar nuestra reacción química que nos van a dar. Para eso voy a verificar si realmente cumple con la atomicidad. A ver, acá tenemos un carbono, acá un carbono. Está equilibrado. Dos oxígenos, acá uno y uno, dos oxígenos. Está equilibrado. Dos hidrógenos, aquí están los dos hidrógenos, está equilibrado. O sea, no hay nada que balancear. O sea, supuestamente cada uno tiene uno en el coeficiente. Ahí está. Tiene uno en el coeficiente. Ahora sí, vamos a ver lo que dice el problema. Dice que esta cantidad de moles, 2,1 moles de dióxido de carbono, se va a mezclar con 1,6 moles de hidrógeno. O sea, se van a mezclar, o sea, ambos, ¿no? En este recipiente que tiene un volumen que es 2 litros, ¿no es cierto? Acá se va a acumular, ¿qué cosa? El CO2 y también se va a acumular otro tipo de gas que también se va a presenciar como el hidrógeno. Cuando reaccionan, por ejemplo, un grupo de moléculas hablemos del CO2, va a reaccionar con uno de ellos. Por ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono va a interactuar, ¿no es cierto? Van a interactuar unos que otros. Entonces, cuando se interactúa, se va a producir un intercambio. Pero esto en teoría va a ocurrir dentro del recipiente, ¿ya? Dentro del recipiente. Entonces, esto se va a dar a un equilibrio. Eso de ese equilibrio tenemos que calcular, como en el punto B que dice, calcular el Kc. Ahora sí, vamos a hablar sobre moles. Cuando hablamos sobre moles, ¿no? Entonces decimos, el CO2, ¿cuánto equivale? 2,1. 2,1 moles. El H2 va a ser 1,6 moles. ¿Qué más? Y nada más. Entonces, los dos se van a juntar. 2,1 moles de dióxido de carbono se van a mezclar o van a reaccionar con 1,6 moles de hidrógeno. Estos dos tipos de gases van a reaccionar entre sí. Pero 2,1 de moles, que si va a interactuar con el monóxido de carbono, yo no sé cuántas moléculas van a reaccionar con él. O sea, mejor dicho, que quede claro, cada uno con su cada uno. Ejemplo, el dióxido de carbono con el CO y el hidrógeno con el agua, ¿no? Esto va a originar esta molécula de agua, pero yo no sé cuánto va a originar. Lo que sí sé, y estoy seguro que en el recipiente van a actuar 2,1 de CO2 y 1,6 moles de H2, o sea, el hidrógeno. Pero yo no sé cuánto van a actuar. Para eso yo voy a asumir que para cada uno de ellos va a haber una X cantidad de moles de monóxido de carbono y una X cantidad de moles de agua. En ese caso va a ser equitativo, porque estamos en una reacción química. Entonces, cuando esto genera, significa que acá se va a disminuir, porque gran parte de moles van a pasar a los productos. Entonces, significa que acá se va a disminuir. Entonces, 2,1 moles de dióxido de carbono, que va a pasar acá, ¿cuánto queda? No se sabe. Entonces, este valor, para el caso del hidrógeno, también se va a disminuir X cantidad de moles que me va a originar en el vapor de agua. Porque recuerden que el H2O no es líquido. En este caso se va a considerar como el vapor de agua. Entonces, decimos nuevamente, gran parte de cantidad de moles
van a pasar a los productos que me va a dar X cantidad de monóxido de carbono, que es la transformación. Gran cantidad de X que se va a quitar, va a pasar a la cantidad formándose el vapor de agua. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado final? Para el dióxido de carbono, si se ha disminuido X moles, entonces vamos a obtener 2, menos X. Para el caso del hidrógeno, 1,6 se va a disminuir menos X de moles. ¿No es cierto? ¿Esto qué viene a ser? Estos son los productos finales, ¿no? O sea, el estado final cuando ocurrió en la reacción. Y estos serían los iniciales, ¿no? Esto viene a ser la parte inicial con que se cuenta, o sea, cuando nos dice el problema que se van a mezclar el dióxido de carbono con el hidrógeno. Entonces, esto viene a ser las condiciones iniciales y estos son las condiciones finales. Pero, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que después de la mezcla, o sea, cuando ya se originó la mezcla, ¿qué vamos a obtener? 0,2 moles de dióxido de carbono. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de la mezcla, dio como final el 0,9 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los productos finales, ¿cuánto me va a generar? ¿Cuánto me va a generar? Del CO2, ¿cuánto me va a generar? 0,9. Entonces, aquí le vamos a poner 0,9 moles de CO2. Entonces, quiere decir que acá me va a generar al final esta cantidad. Y por lo tanto, voy a igualar 2,1 menos X se va a igualar a 0,9. Y esto tenemos que regularizarlo, ¿no? Mediante una ecuación. Entonces, el X negativo pasa acá positivo, el 2,1, y el 0,9 pasa a menos. Listo. ¿Cuánto sería X? Vamos a restar. En este caso sería ¿cuánto? Sería 1,2, ¿no es cierto? 1,2 moles. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir acá? Que 1,2 moles del dióxido de carbono ha pasado a los productos. 1,2 moles del hidrógeno ha pasado a los productos, transformándose de esa manera la materia. Entonces, hasta aquí ya hemos llegado que esto equivale a 1,2 moles. Por lo tanto, para el hidrógeno, ¿cuánto quedó acá? Aquí es 0,9 de dióxido de carbono. Para el hidrógeno, ¿cuánto sería? A ver, vamos a marcar. Acá, ¿cómo sería? Decimos 1,6 menos el X. ¿Cuánto fue el X? 1,2. ¿Y esto cuánto equivale? Sería 0,4 moles finales de hidrógeno. Ahora sí. ¿Cuánto fue la sustancia final del dióxido de carbono? 0,9, según lo que me dicen como dato. ¿Cuánto dio al final del hidrógeno? ¿Cuánto dio al final? Sería, en este caso, 0,4 moles. Esos son residuos finales. En los demás productos, ¿no? Como el caso del monóxido y el agua, entonces si equivale a 1,2, entonces acá sería también, a ver, vamos a ponerlo de rojito, 1,2 moles de monóxido de carbono. Y del agua también, si vale X, entonces se considera 1,2 moles de agua. De esa manera ya tenemos la molaridad con respecto a lo que es la ecuación química. ¿Ya, chicos? Bueno, pues chicos, vamos a continuar. Como ya tengo el número de moles de cada sustancia, al final de la reacción se considera el final, ¿por qué? Porque al final se va a producir el equilibrio químico. Entonces vamos ahora a responder lo que eso indica. ¿Qué me indican? A, calcular la concentración. La concentración. Entonces, como estos son moles, todos son moles, entonces yo puedo decir que la concentración, vamos a hacer la A, ¿no es cierto? Las concentraciones, la concentración del CO2, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles. Ustedes saben que la concentración, vamos a recordar, la concentración, ¿a qué es igual?
al número de moles sobre el volumen. O sea, en este caso, estamos hablando de los 2 litros. Ya, entonces decimos, el número de moles, acá está. Estos son los moles finales, ¿ya? Los finales, sería 0,9 sobre el volumen, que en este caso sería 2. ¿Cuánto sería acá? 0,45. ¿No? En este caso sería 0,45. La parte B, borramos esto. La parte B, ¿qué sería? Del hidrógeno. La concentración de hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad de moles, ¿no? 0,4 entre el volumen. ¿Cuál es el volumen? 2. Entonces sería 0,2. ¿Sí? No hay que olvidarse que el volumen para todos es igual. ¿Se acuerdan el bloque que vimos? ¿No? Hemos llegado a la conclusión que cuando se trata de gas, todos optan el mismo volumen. ¿Se acuerdan el dibujo que hicimos? ¿No? ¿Se acuerdan el dibujo que hicimos? Que todos los gases optan el mismo valor volumétrico. El gas del dióxido de carbono más lo que es el hidrógeno, ambos optan el mismo valor volumétrico. De igual manera, el monóxido de carbono con el vapor de agua, ambos que se mezclan van a tener el mismo volumen. Por eso que todo se está dividiendo entre 2, que es el valor de 2 litros que representa el volumen, ¿no? Entonces, eso sería para el B, perdón, no sería B, sino la concentración del hidrógeno. Acá ahora la concentración del monóxido, ¿no? La concentración del monóxido, ¿cómo sería? Igualito, los moles. En este caso corresponde 1,2 moles sobre el volumen. ¿Cuál es el volumen? También para 2 litros, ¿no? En este caso sería 0,6. Para el caso del agua, el vapor de agua, su concentración también en la cantidad de moles entre el volumen. ¿Cuál sería la cantidad de moles? 1,2 sobre el volumen, que en este caso también son 2 litros. Y esto equivale también 0,6. Como ustedes verán, ya tenemos las concentraciones, la parte A que nos piden. Las concentraciones para el caso del dióxido de carbono, el mercurio, el monóxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, esto sería mol sobre litros. Acá también mol sobre litros. Mol sobre litros, ¿cierto? Así sería. También se acostumbra, también les paso la voz, también se acostumbra, si tú no quieres poner mol sobre litros, como yo les indiqué, que no es ni metros, no es ni segundos, no es nada, solamente la cantidad de moles en relación para el litraje, o sea, sobre volumen, también se acostumbra a ponerle M. Ahí está, 0,2 M, 0,6 M, y el siguiente resultado 0,6 M. Acá también 0,45 M. ¿Qué representa? Representa la molaridad de la sustancia. O sea, quiere decir que la molaridad es lo mismo que la concentración. ¿Sí, chicos? Eso espero que puedan entender. Bueno, esta sería la parte A. A ver si le pueden tomar una captura, chicos, desde su plataforma. Una captura. Bueno, seguimos. Tenemos la reacción química. Ya la molaridad, ya nos olvidamos de la molaridad. Nos olvidamos. Ahora sí, voy a optar por ¿no? Los valores de las concentraciones de cada una de las sustancias. Las concentraciones. A ver, ¿qué me piden? B, calcular el Kc y me piden el Kp, ¿no es cierto? A ver, el Kc. ¿Cómo calculamos el Kc? Primero observamos los productos. ¿Cuáles son los productos? Tenemos el monóxido de carbono. Entonces, la concentración del monóxido de carbono elevado al coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Este 1, que apenas se ve. 1 por, ahora sí, la siguiente sustancia, el H2O. La concentración del H2O. ¿Cuál es el coeficiente? Como exponente, el 1. Listo.
Ahora, abajo, los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Tenemos el CO2. Entonces ponemos el CO2, la concentración sobre el exponente 1. ¿Por qué 1? Porque tiene coeficiente. Como ya está todo equilibrado, ¿no? Ya está todo equilibrado, no hay problema. Sobre el coeficiente, en este caso 1. Punto. El otro que lo acompaña, el hidrógeno. La concentración del hidrógeno también sobre el coeficiente 1. Listo, ahora sí. Ahora, ¿qué me queda? Reemplazar. Entonces, el CO, su valor es acá, 0,6. Por, ahora sí, el agua, sería 0,6. Ya, ustedes saben que todo elevado a la 1 del mismo. Acá, su valor elevado a la 1 del mismo. Sobre el CO2. ¿Cuál es el CO2? Acá está, 0,45. 0,45 también elevado a la 1, pero ya se sabe, pues, ¿no? Ya el 1 no genera potencia. Por el hidrógeno, C0,2, pongo 0,2, también elevado a la 1, pero ya no es necesario. Ahora sí, vamos a resolver esa expresión. A ver, 0,6 por 0,6 sería 0,36, ¿no? Entonces, 0,36 dividido entre 0,45 y luego dividido entre 0,2. Y esto nos genera 4. O sea, quiere decir que el Kc es igual a 4. Esa sería la respuesta. Entonces acá le ponemos 0,4. Es el valor del Kc. Estos valores son adimensionales, ¿ya? A ver, una capturita de su plataforma. Listo. Ahora sí. Ya hemos calculado las concentraciones. Ya hemos calculado el Kc. ¿Qué me falta? El Kp. A ver, vamos a recordar nuestra fórmula. El Kp es igual al Kc, ¿no? Multiplicado por RT, todo elevado al incremento del número de moles, tanto los productos como los reactivos. A ver, ¿cómo sería este caso? Si para calcular el Kp ya tengo el Kc, ya lo tengo ya, el 0,4. ¿Qué me falta? El R. ¿Cuánto vale el R? A ver, hay que recordar, el R hemos dicho que vale 0,0, ¿no? 0,82. Ese es su valor, es un valor constante. Es un valor constante que está por encima, o sea, el valor real. A ver, vamos a completar todo, ¿no? En ese caso sería atmósferas por litros sobre Kelvin, ¿no? Acá en este caso se va a considerar Kelvin mol. Este es el valor real de la constante universal, 0,082, y esta expresión, atmósfera por litros sobre grados Kelvin mol. ¿Ya? Entonces, eso sería su valor verdadero, pero simplemente nos quedamos con el numeral. Ya tengo R. Ahora, ¿qué me falta? La temperatura. ¿De dónde sale la temperatura? ¿De dónde sale? Desde acá. Acá me están diciendo que la temperatura de la reacción química es de 1800 grados. Pero, ojo, ¿podemos trabajar con 1800 grados centígrados? No, porque tenemos que agregarle más 273 para transformarlo a grados Kelvin. Entonces, si sumamos todo esto, ¿qué nos da? Nos da, a ver, ¿qué valor nos daría? 3, 7, sumamos 2 más 8, 10, llevo una, 2073 grados Kelvin. Entonces, en este caso sería nuestra temperatura 2073 grados Kelvin, ¿no? 2073 grados Kelvin. Listo. ¿Qué me falta? Me falta el incremento del número de moles. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? El número de moles es igual a los productos, a la sumatoria. Le vamos a poner así, como la sumatoria de productos menos los reactivos. Sobre los reactivos. En este caso, se refiere a los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de los productos?
Primero quiero saber, ¿cuáles son los productos? Esto, ¿no es cierto? Estos son los productos. ¿Cuáles son sus coeficientes? El 1 más, porque es una sumatoria. El otro, el 1, o sea, el monóxido de carbono también tiene 1. Ya no hay más. Se acabó. Ahora pasamos los reactivos. O sea, estos son los reactivos. Entonces sería menos el primer reactivo, el 1 como coeficiente del hidrógeno, menos el otro coeficiente que es el CO2. 1 también. ¿Cuánto sale acá? Se anula. ¿Qué me queda? 0. O sea que el incremento del número de moles va a ser igual a 0. Y lo ponemos acá, ¿no? Incremento de N es igual a 0. Eso es el cálculo. Ahora sí, vamos a reemplazar. Reemplazamos, entonces nosotros decimos que nuestro Kp es igual a Kc. ¿Cuánto vale Kc? Acá está, 0,4. Por R, ¿cuánto vale R? 0,082. Por la temperatura, acá está, 2073 grados Kelvin. Todo eso elevado a ¿cuánto? Al delta de N, o sea, lo que hemos hecho el cálculo acá, ¿no? 0. Listo. Y nos damos cuenta de que esto está elevado a la 0, ¿no? Un número elevado a la 0, ¿cuánto es? Un número elevado a la 0 nos da 1. Entonces, esto va a ser igual a la unidad. O sea, quiere decir que nuestro Kp va a ser igual a 0,4 multiplicado por 1. O sea, quiere decir que 0,4 vale el valor de P. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el Kc es igual al Kp igual a 0,4. Esto es la respuesta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Kc y el Kp fueran diferentes? Porque puede ocurrir, ¿no? ¿Qué pasaría? Una observación. Como acá son iguales, como son iguales, tienen el mismo valor, ¿qué nos indica? Que la reacción está en equilibrio. Están en equilibrio. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido diferentes? Entonces, si fueran diferentes los valores, ¿qué nos debe entender? Que nuestra reacción química no está en equilibrio. No está. No está. Si Kc es mayor que Kp o Kp sea mayor a Kc, entonces significa que nuestro sistema químico, nuestra reacción química, no está verdaderamente en equilibrio. Entonces, esa es la conclusión. Por lo tanto, si nos da igual, significa que nuestra reacción química está en equilibrio. Esto sería la respuesta, chicos. Ojalá que esto les sirva y puedan ustedes entender lo que es la química. En la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios de ese tipo para que se pueda entender mejor. Gracias.